Alquileres, qué tema, ¿no? Muchísimas personas dicen, estoy buscando de un dormitorio, 2 dormitorios. Hay demanda, hay sobredemanda, no lo hay tanto. Algunos dicen, ¿qué hago? Compro y lo pongo a alquilar, me da poca renta. Y después, ¿cómo hago con el tema del alquiler? Bueno, nueva ley de alquileres, créditos, algunas personas que los toman, otros como para hacerse de su vivienda. Hay crisis habitacional en la República Argentina, particularmente, por ejemplo, donde generalmente se tienen con mayor prontitud datos que es en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Hay un análisis privado que confirmó una fuerte concentración en un lado y desinversión en el otro. ¿De qué estamos hablando? Fernando Álvarez de Celis es director ejecutivo de Tejido Urbano y con él estoy en contacto para hablar sobre este tema. Fernando, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo está el mercado hoy día? Bueno, un poco ahí vos mencionabas todas estas cuestiones que conforman el mercado inmobiliario y nosotros acabamos de terminar de Tejido Urbano un informe con el seguimiento de los permisos de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 18 años y haciendo un corte en los últimos 5 que hubo un cambio del Código Urbanístico, y lo que muestra a las claras que en el último tiempo, en los últimos 5 años, hubo una concentración de la inversión inmobiliaria en el eje norte de la Ciudad de Buenos Aires, que es histórica, pero que llegó a un punto máximo arriba del 50%, en contraposición de las comunas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, que tenían un promedio del 7% de la construcción residencial histórica, y en el último periodo de 5 años estuvo en el 4%, con lo cual la concentración de la vivienda cada vez es mayor, cada vez es más para segunda vivienda y no para primera vivienda, es decir, gente que tiene ahorros y los pone todavía en ladrillo, una inversión que en Buenos Aires sigue siendo por lo menos bien vista por los inversores, pero no para aquellos que tienen la primera vivienda, con lo cual esto, por un lado, genera mayor oferta de alquileres. Pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires el 40% de los porteños alquila, con lo cual el mercado, la oferta de inmuebles aumentó, así que bueno, tenemos un proceso bastante importante. Y como contrapartida en el eje sur, lo que uno ve en las comunas del sur de la Ciudad de Buenos Aires es que aumenta la población en villa de emergencia, y si uno le saca la población, en el sur aumentó 50.000 habitantes en los últimos 20 años, pero si uno le saca de emergencia, disminuyó 100.000 personas, con lo cual en la ciudad formal la población está disminuyendo, sobre todo en el eje sur, porque no se construyen viviendas y los hogares cada vez son más pequeños. Uh-huh. Bueno, esto que acaba de decir claramente que es revelador, ya desde la mitad del año pasado, que independientemente de que personas tuviesen su 30% de la población que esté trabajando, igualmente estaba sobre la línea de pobreza. Esa tendencia se sigue manteniendo, y ni hablar de aspirar a una casa, a una vivienda propia. Esto que usted dice, que hay muchísimas personas que invierten en pozo, en countries, bueno, donde la inversión les dé, en un dormitorio, un monoambiente, un local comercial, como para resguardar sus ahorros o seguir invirtiendo en el ladrillo, es una opción, pero para aquellos que tienen un ahorro. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de cara al futuro de acuerdo a lo que se está viendo económicamente? ¿Esta es una tendencia que va a reforzarse y a continuar? Aquel dicho de el sueño de la vivienda propia está muy lejos para la mayoría de la población. Mira, lo que hay que poner en todo este cóctel es que apareció el crédito hipotecario. Eso podría cambiar, hipótesis, podría cambiar este esquema y podría hacer que la gente, mucha gente, sobre todo sectores clase media, podrían adquirir su vivienda. Esto en Argentina generalmente fueron pequeñas oleadas de crédito hipotecario. Acá hay que ver la cuestión macroeconómica, cómo funciona, y si hay una estabilidad macroeconómica, es posible que el crédito hipotecario sea un aliciente para que algunos sectores, no toda la población, pero sectores medios, pudieran adquirir una vivienda. En esto, hoy estamos viendo que hay bastante demanda, digamos, pensemos que hoy en términos salariales el alquiler es muy costoso para las familias. Nosotros hicimos un análisis hace muy poco que las familias gastan casi el 45% promedio de su ingreso en pagar alquileres, con lo cual, nada, eso mismo podrían llevarlo al pago de una cuota hipotecaria. Obviamente que hay que pensar que es en 20 años o 25 años sin crédito hipotecario y la familia tiene que pensarlo, y es difícil ese pensamiento, pero lo que se está viendo es que, si bien no hay datos todavía muy certeros del crédito hipotecario porque es muy reciente, que empieza a haber mucha demanda, por lo menos de preguntar a los bancos, de estar haciendo los papeles y demás, así que eso podría ser en el largo plazo una salida de esto. Si no, lo que uno está viendo hoy es que sí, lo que se sigue construyendo en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo es para segunda vivienda o para renta
inmobiliaria, y esto lleva a que hay sectores de la ciudad, como la zona sur, donde podría aparecer vivienda más barata para crédito hipotecario, no aparezca. Los créditos UBA y también las líneas de crédito de los bancos privados ¿se van a acercar a las expectativas del mercado y también a las esperanzas de la gente, o va a ser una porción muy pequeña? Mira, nosotros cuando hacemos el análisis del déficit habitacional de Argentina, excepto el sector socioeconómico más alto, digamos, que tiene mayores ingresos, los 4 quintiles que le siguen, o sea, gente de clase media alta tiene problema de vivienda. O sea, en Argentina puede haber una persona que gana 5 millones de pesos, pero que no sea una vivienda propia, ¿se entiende? Con lo cual, el estrés que se produce de esas personas hacia el resto de la pirámide de vivienda es muy importante. Así que todo lo que sea generar nuevas viviendas, pensemos que el déficit en Argentina de viviendas es 1 millón de viviendas que faltan, más 3 millones que tienen problemas de lo que se llama déficit cualitativo. Así que habría que construir 1 millón de viviendas. Obviamente que a los sectores más vulnerables el déficit es mayor, pero si uno construye vivienda en cualquiera de los segmentos económicos, hace lo que nosotros llamamos desestresa el resto de el déficit habitacional, con lo cual es importante que se construyan viviendas y que aparezca el crédito. Esto, como bien decía vos, va a ser para un sector, pero va a generar también esto que haya mayor oferta de viviendas, que es un poco lo que se necesita claramente en Argentina. Fernando, gracias por atenderme y por este panorama. No, por favor, un gusto grande, a disposición. Por favor. Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de Tejido Urbano, hablando sobre alquileres, crisis habitacional y también aspiraciones, que también crean muchas crisis para aquellas personas que hace tantísimas décadas aspiran a tener su casa propia, no importa dónde, pero hay un gran sector de la población de la República Argentina que esto lo ve como un horizonte cada vez más lejano.